Al momento de hablar sobre las armas que impactaron de forma significativa el rumbo de la historia, solemos centrarnos en solo eso, las armas, dejando en muchas ocasiones de lado la munición que estas armas emplearon, las cuales también fueron de vital importancia durante la batalla, pudiendo marcar una clara ventaja durante los conflictos. Por tal motivo, el día de hoy me gustaría hablarte sobre este tema, cuáles son los 5 calibres que cambiaron el mundo de las armas. Asimismo, hablaremos sobre sus orígenes, historia y en qué armas fueron empleados. Cabe aclarar que en esta segunda parte me centraré solo en los calibres para armas largas, y aunque no podré abarcar todos en este video, no olvides dejar tu like para una tercera parte. Sin nada más que agregar, comencemos. Mi nombre es Philip y ya lo sabes, estás en MIS Army. Número 1. Comenzando de forma cronológica, tenemos el cartucho .42 Berdan, o también conocido como el Berdan ruso. Y es que el origen de este cartucho nos remonta al año de 1868, cuando la mayoría de los calibres para armas largas eran particularmente complejos y deficientes, tanto en potencia como en alcance efectivo, por lo que después de la Guerra Civil estadounidense sería que el oficial de guerra Hiram Berdan comenzaría a trabajar en un exclusivo calibre que fuera más potente y fácil de usar. Además de esto, Berdan buscaría que este nuevo cartucho fuera menos delicado a los factores externos del clima, tales como el agua y la humedad, dando como resultado, tras un año de prueba y error, al cartucho .42 Berdan. Este nuevo calibre tenía un ligero cuello de botella, que nos recuerda a la forma actual de los calibres modernos. Además de esto, el .42 Berdan disparaba una bala bastante grande, pues el diámetro de su ojiva era de 10.66 milímetros, y que al igual que muchos cartuchos de la época, este empleaba balas de plomo estampado, y la velocidad alcanzada por este calibre era de 442 metros sobre segundo. Nada mal para un cartucho de aquella época. Dentro de las armas más icónicas que usaron al .42 Berdan, tenemos a los fusiles Berdan 1 y Berdan 2, armas que fueron ampliamente utilizadas por el Imperio ruso durante casi todo el siglo XIX, y aunque el .42 Berdan no fue un cartucho muy popular, la razón por la que está en este top es porque fue el primer cartucho exitoso de arma larga en utilizar la percusión central, la cual fue inventada por el mismo Hiram Berdan. Además, el .42 ayudó a sentar las bases de la forma clásica del cuello de botella de los cartuchos modernos. Simplemente, el .42 Berdan es el padre absoluto de todas las balas modernas. Número 2. Ahora nos saltaremos a finales del siglo, para ser específicos en el año de 1895, cuando en los Estados Unidos se estaba cultivando uno de los calibres más emblemáticos y populares de toda la historia. Y por supuesto que me estoy refiriendo al cartucho 30-30 Winchester, un calibre que no solo fue el primero de la historia en utilizar pólvora sin humo, sino que también fue el icono de todo el viejo oeste. Pero no nos adelantemos y veamos un poco sobre su origen, ya que durante aquellos años la mayoría de la gente de los Estados Unidos que vivía en zonas rurales debía hacer frente a múltiples amenazas, como osos, lobos, pumas e incluso lagartos, esto sin contar la constante amenaza de ser atacado por grupos armados de pandilleros. Por tal motivo, los estadounidenses requerían un cartucho altamente potente y de gran alcance efectivo, claro, siendo aquí que la casa Winchester vería una oportunidad y desarrollaría el cartucho 30-30, que contaba con una ojiva de 7,8 milímetros de diámetro, algo bastante estándar para la época, pero que a diferencia de otros calibres contemporáneos, el 30-30 empleaba una bala encamisada, lo que no solo le daba una mayor penetración, sino que también le otorgaba más estabilidad al disparo, pudiendo este alcanzar objetivos a 200 metros de distancia. Además de esto, la potencia del 30-30 era algo nuevo para los civiles, pues este podía alcanzar velocidades de 800 metros sobre segundo y desarrollar una energía de 1800 joules. Realmente un calibre que sí o sí detendría cualquier amenaza que se te cruzase enfrente. La razón por la que este calibre, el 30-30, se encuentra en este top es porque durante finales del siglo XIX e inicios del siglo XX fue el cartucho predominante en los rifles de palanca como el Marlin 336, el Winchester
Winchester 1894, entre muchos otros más, además de ser el primer cartucho para cacería exitoso en todo el mundo. Realmente el 30-30 es el sinónimo perfecto de las palabras precisión y velocidad. Número 3. Ahora nos iremos a inicios del siglo XX, para ser más específicos al año de 1905, cuando la carrera armamentística entre potencias estaba en su máximo esplendor en todos los aspectos, desde el desarrollo de nuevas máquinas hasta el de nuevos calibres, por lo que países como Francia, Alemania y Rusia estaban optando por balas de punta Spitzer, que quiere decir que la punta de la bala era aguda y no redondeada como en la mayoría de los calibres de años pasados. Por tal motivo, en los Estados Unidos decidirían no quedarse atrás y desarrollarían un cartucho con estas nuevas características, tomando como base a su pasado 30-03, pero con una punta Spitzer y que como mínimo pudiera alcanzar una velocidad de 800 metros sobre segundo, dando como resultado al 30-06 Springfield, un cartucho que contaba con una ojiva de 7,62 milímetros de diámetro y que podía desarrollar una velocidad de 865 metros sobre segundo. Realmente un cartucho bastante, pero bastante potente, pues este debía ser capaz de alcanzar objetivos a más de 700 metros. La razón por la que el 30-06 Springfield se encuentra en este top es porque fue el cartucho empleado ampliamente por los Estados Unidos y sus aliados durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, siendo incluso que los alemanes durante ambas guerras reconocerían sus prestaciones e incluso lanzaron algunos modelos de su fusil estrella, el Mauser 98, en este calibre. Realmente el 30-06 Springfield fue uno de los grandes protagonistas durante toda la mitad del siglo XX. Dentro de las armas más emblemáticas que usaron este cartucho fueron el fusil Springfield 1903, el Mauser 98, el fusil Lee Enfield 1917, el M1 Garand y el fusil Browning Bat, entre muchos otros más. Sin duda alguna, un cartucho veterano de guerra. Número 4. Ahora nos saltaremos hasta mediados del siglo XX, para ser más específicos al año de 1945, cuando el final de la Segunda Guerra Mundial estaba demasiado cerca, siendo que mientras la Unión Soviética avanzaba sobre el territorio alemán, sería que los soviéticos se irían encontrando con múltiples avances tecnológicos del enemigo, siendo uno de ellos el cartucho alemán 7,92 x 33 mm Kurz, al cual los soviéticos le prestaron gran atención, ya que si bien no era un calibre de alto poder de fuego como el usado en sus fusiles, aún así era más potente que el empleado en sus subfusiles, cubriendo una necesidad sobre la brecha que existía entre estos dos tipos de armas, naciendo a base de este cartucho alemán el cartucho más usado en todo el mundo, y por supuesto que me refiero al 7,62 x 39 milímetros, el cual cubría esta necesidad de tener un cartucho más ligero y maniobrable. Este nuevo calibre soviético empleaba una ojiva de 7,62 milímetros y podía alcanzar una velocidad superior a los 700 metros sobre segundo, y aunque en sus inicios fue diseñado para ser usado en la carabina SKS, su verdadero éxito llegaría con la aparición del AK-47, un arma que definitivamente marcaría un antes y un después de la historia mundial, siendo el 7,62 el cartucho más usado por excelencia de toda la Unión Soviética y sus aliados, participando esencialmente en todos los conflictos del globo durante el siglo XX. Realmente el 7,62 es un cartucho que llegó para quedarse. Número 5. A los pocos años del desarrollo del nuevo cartucho soviético, sería que los Estados Unidos y sus aliados no se quedarían atrás, y que al igual que los soviéticos prestarían gran atención al calibre alemán 7,92 Kurz, pero solo que en este caso la transición de cartuchos de alto poder de fuego a uno más manejable e intermedio no sería tan sencillo, pues los estadounidenses tuvieron que pasar antes por una serie de calibres para llegar a un resultado
resultado satisfactorio, pasando por cartuchos como el 7,62 OTAN, el 2.23 Remington y el 2.22, pero ninguno de estos logró satisfacer las necesidades de la guerra moderna, pues sus viejos calibres se quedaban cortos ante la confiabilidad y versatilidad de cartuchos como el 7.62 soviético, siendo la guerra de Vietnam y la guerra de Corea dos claros ejemplos de esta derrota. Por tal motivo sería que los Estados Unidos desarrollaría un modelo más potente del cartucho ya existente 2.23, naciendo así el 5,56 OTAN, un cartucho que empleaba una ojiva relativamente pequeña, de 5,56 milímetros de diámetro, pero que aún así podía alcanzar objetivos a 400 metros de distancia, y aunque este era menos potente que su contraparte soviética, el 5,56 resultó ser bastante confiable y ligero, permitiendo incluso llevar en las armas el doble de munición que en los calibres más grandes, como el 7,62. Y aunque este cartucho tuvo uno de los procesos de transición más difíciles y pesados de todos, al poco tiempo demostraría ser lo suficientemente apto para la guerra moderna, siendo hoy en día uno de los calibres intermedios más usados a nivel mundial. En conclusión, estos son para mí los 5 calibres de armas largas que cambiaron el mundo y su historia. Y aunque debo admitir que en esta primera parte excluí a muchos calibres, por favor déjame saber en los comentarios cuáles otros más debería incluir en la lista próximamente. Esto ha sido todo por mi parte. Si el video te gustó, no olvides dejarnos tu like y suscribirte al canal activando tu campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Mi nombre es Philip y ya lo sabes, esto fue MIS Army.